Tensión diplomática entre Argentina y Ecuador. Reproches por carta entre Fernández y Lasso. El mandatario contestó a su homólogo ecuatoriano por sus críticas hacia el accionar del gobierno en el caso de la exministra Duarte. Cruces entre México y Estados Unidos. AMLO y Washington lanzan respuestas y acusaciones. AMLO desacreditó el informe sobre derechos humanos y cargó contra Estados Unidos. El documento asegura que en México hay homicidios por parte de la policía, desaparición forzada por agentes del Estado, entre otros. Brasil. Michel Bolsonaro asume dentro del Partido Liberal. La esposa del exmandatario anunció su nueva función y varios expertos apuntan a su candidatura en las elecciones del 2026. Venezuela. La ONU pide la libertad de los presos políticos. El Consejo de Derechos Humanos se reunió en Ginebra para tratar la crisis desatada por el régimen de Maduro, que lo llevó a ser acusado ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. Guerra en Ucrania. Zelensky y Boric discuten el apoyo de Latinoamérica. Los mandatarios conversaron por videoconferencia sobre la invasión de Rusia y las vías para estrechar lazos con la región latinoamericana. Bolivia. Docentes rompen diálogo con el gobierno. Los maestros rompieron relación con el gobierno y anunciaron un paro de actividades y un bloqueo de camiones para lograr el cambio del nuevo plan de estudios junto a un mayor presupuesto. Tensión diplomática entre Argentina y Ecuador. Reproches por carta entre Fernández y Lasso. A través de una carta, el presidente argentino contestó a su homólogo ecuatoriano por sus críticas hacia el accionar del gobierno argentino en el caso de la exministra Dina Duarte. En nuestra embajada se encontraba refugiada una persona que gozaba de plena libertad. No tenía la Argentina ni el deber de custodia sobre ella, ni ninguna capacidad de acotar sus movimientos, argumentó Fernández. El mandatario defendió su postura de propiciar asilo político para la exfuncionaria correísta. Luego Fernández criticó la salida de Gabriel Fuchs del consulado argentino en Ecuador, remarcando que la reacción desmesurada del señor presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantenemos a pesar suyo. El presidente argentino advirtió que esta situación es fácil de remediar. Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrige el error bastará, y le indicó a Lasso que debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia. Por último, Fernández cerró su mensaje al implorarle al mandatario ecuatoriano a que haga el esfuerzo de no mezclar este incidente, producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano, con el amor que nuestros pueblos vincula. Por otro lado, Guillermo Lasso replicó al mensaje de Alberto Fernández. El presidente ecuatoriano publicó una carta dirigida al mandatario argentino en la que respondió a los cuestionamientos hechos por Fernández. Usted me dijo el martes 14 que desde el sábado 11 sabía que ella había salido desde su embajada hacia Venezuela, mientras sus autoridades dieron otras versiones. Cuánto habría agradecido que usted me llamase tan pronto sucedió el incidente de la salida de su huésped, le remarcó en primera instancia. Luego Lasso respondió a la acusación de Fernández, argumentando que entre jefes de Estado no cabe la condescendencia que usted muestra al sugerir que mi decisión de declarar persona non grata a su exembajador pudo haber sido tomada sin suficiente reflexión y recomendarme corregir el error. Para finalizar, el presidente ecuatoriano volvió a destacar que generar un incidente por poner la ideología de sus funcionarios por delante de lo que nuestros pueblos necesitan es el verdadero error.
y le marcó a Fernández que usted no debió autorizar la concesión del asilo político a una persona sentenciada por la justicia ecuatoriana. Por otra parte, Rafael salió en defensa de Alberto Fernández y cruzó a Guillermo Lasso. El expresidente se sumó al intercambio vía redes sociales en favor del presidente argentino durante su estadía en Argentina. Correa calificó el accionar de Alberto Fernández respecto al asilo otorgado a Duarte como una acción íntegra. El único que puso por delante su canallada, corrupción y mala fe eres tú, y así destrozaste la relación con un país hermano, disparó el exmandatario contra Lasso, a quien terminó desacreditando al escribir que el presidente ecuatoriano está cada vez más solo a nivel nacional e internacional. Cruces entre México y Estados Unidos. AMLO y Washington lanzan respuestas y acusaciones. Que es pura politiquería, con todo respeto. Es que es su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar. Entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno. Andrés Manuel López Obrador desacreditó el informe sobre derechos humanos y cargó contra Estados Unidos. El presidente mexicano volvió a tener un cruce con el país vecino, luego de que el Departamento de Estado estadounidense publicase su informe anual sobre derechos humanos. El documento en cuestión asegura que en México hay homicidios ilegítimos o arbitrarios por parte de la policía, el ejército y otros funcionarios gubernamentales, desaparición forzada por agentes del Estado, tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad. También señala que López Obrador supuestamente ha desacreditado a periodistas y organizaciones de la sociedad civil en sus conferencias de prensa diarias. El presidente mexicano volvió a remarcar que las denuncias del reporte tienen una connotación política, concepto que había destacado durante la preposición estadounidense de enviar apoyo militar para atender la crisis del narcotráfico de fentanilo. Por otro lado, Estados Unidos defendió su reporte y acusó a México de ocultar sus problemas. El viceportavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, se expresó así en respuesta a las declaraciones de López Obrador. Patel afirmó que nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo ni nada de este tipo, y recordó que el Departamento de Estado está obligado a elaborar cada año este documento para el Congreso estadounidense. Este reporte anual sirve de guía al Congreso estadounidense para determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación. El funcionario reivindicó que Estados Unidos ha trabajado durante décadas para fortalecer el respeto de los derechos humanos, una tarea que forma parte de los valores estadounidenses. Brasil. Michel Bolsonaro asume dentro del Partido Liberal. Olá pessoal, Michele Bolsonaro.
Estou passando aqui para falar para vocês que logo mais o PL Mulher vai estar realizando um evento muito importante com a participação de várias lideranças femininas na política brasileira. Hoje eu assumo a liderança do PL Mulher com muito amor, com muito respeito e convido você também a fazer parte dessa história. La esposa del exmandatario anunció su nueva función bajo el mismo lema que su pareja: Dios, patria, familia y libertad. Con su designación como líder de la rama femenina del Partido Liberal, Michelle Bolsonaro ocupa por primera vez un cargo dentro de la estructura partidaria. Actualmente está señalada como una de las posibles líderes de la extrema derecha brasileña y varios expertos apuntan a su candidatura en las elecciones de 2026. Desde que Bolsonaro asumió el poder en 2019, su esposa se volcó en la promoción de la lengua de signos y la inclusión de las personas sordas, así como coordinó campañas de voluntariado dirigidas a la atención de niños de las comunidades más pobres. Sobre el final del mandato anterior, participó de la campaña electoral que su esposo perdería ante Lula da Silva. Visitar presencialmente deste evento, ao lado da minha esposa e da minha família. Mas a vida está sendo fato, momentos felizes e momentos tristes, e tudo passa a ter ensinamento para nós. Por su parte, Jair Bolsonaro se hizo presente por videollamada en el acto del Partido Liberal. Obviamente me gustaría estar presencialmente en ese evento, al lado de mi esposa y mi familia, pero la vida se hace de momentos felices y momentos tristes, dijo el exgobernante entre lágrimas. La aparición de Bolsonaro, que todavía se encuentra en Estados Unidos, es la primera vez desde que terminó su mandato. El funcionario volvió a remarcar que tiene pensado regresar al país, aunque no detalló en qué fecha. Además, reveló que le aconsejó a su esposa que lo espere para empezar con realizar las giras de su campaña electoral. Durante el evento, Michelle Bolsonaro le dijo a su esposo: «Eres un hombre escogido por Dios para conducir esta nación. Los brasileños de bien te aman. ¡Viva el mito!». Venezuela. La ONU pide la libertad de los presos políticos. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se reunió en Ginebra para tratar la crisis desatada por el régimen de Nicolás Maduro, que lo han llevado a ser acusado ante la Corte Penal Internacional por cometer crímenes de lesa humanidad. En la cumbre, Volker Turk reiteró el pedido de liberación de los opositores de Maduro y de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, como los periodistas y la sociedad civil, que siguen bajo persecución y limitación de la libertad de expresión. Unas 90 ONG venezolanas le solicitaron a la oficina del Alto Comisionado la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente de las recomendaciones que ha hecho la Oficina de la ONU al Estado venezolano y que se ha incluido en las actualizaciones orales como en los informes sobre el país. Colombia. El ministro de Defensa ratificó que la paz total se cumpliría por las buenas o por las malas. Iván Velázquez destacó que cerca de 10.000 hombres están presentes en regiones como el Bajo Cauca antioqueño, controlando el territorio y brindando seguridad ante el reciente quiebre con el Clan del Golfo. Sin embargo, el funcionario explicó que el rompimiento del cese al fuego con el grupo armado no significa que las conversaciones con ese grupo para su desmantelamiento también se hayan caído. En esa línea dijo que la negociación es un elemento distinto y si bien la orden a los agentes del Estado para que persigan a integrantes de esta estructura ilegal, el gobierno nacional
utiliza la oficina del Alto Comisionado para la Paz en los diálogos para su desarme por la vía legal. La nueva disposición de las Fuerzas Armadas Nacionales está directamente relacionado con la difícil situación de orden público presentado en Antioquia, donde se lleva a cabo el paro minero desde hace 3 semanas y que, de acuerdo con el general Heller Giraldo, tuvo la infiltración de integrantes del Clan del Golfo. El gobierno de Colombia reinició las operaciones contra el Clan del Golfo tras el fin de la tregua. Militares abatieron a 2 miembros del cártel de narcotraficantes más poderoso del país y capturaron a uno de sus cabecillas. El compromiso de las tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte será la de seguir desarrollando operaciones militares. El gobierno había acordado un cese al fuego bilateral con esa organización desde el 1 de enero, pero el presidente Gustavo Petro le declaró nuevamente la guerra el domingo por sus ataques contra la población civil y la fuerza pública. Los desencuentros estallaron en la región del Bajo Cauca, en el departamento de Antioquia. Mineros ilegales, que según Petro son patrocinados por los narcotraficantes, aterrorizan a pobladores, han bloqueado vías y el domingo dispararon contra una patrulla militar. Según el ministro de Defensa, Iván Velázquez, hay 10.000 uniformados de la policía y el ejército en esa zona. Chile. El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento que buscaba impugnar los indultos presidenciales. El órgano independiente emitió su veredicto con 5 votos a favor y 3 en contra en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares. La impugnación abarcaba 7 de los 3 indultos firmados por Gabriel Boric. 12 de estos estaban condenados a penas de entre 3 y 15 años de cárcel por hechos delictivos en el marco del estallido social del 2019. Varios tenían condenas por delitos previos. El tema de los indultos reflotó con fuerza el fin de semana, luego de que el viceministro del Interior, Manuel Monsalve, aseverara que los antecedentes delictivos estaban contenidos en los informes presentados a Boric para aprobar los indultos. La situación se tornó más compleja luego de que un informe de la Policía de Prisiones señale que solo 3 de los convictos estaban en condiciones de ser indultados y que en los restantes 10 había riesgos de reincidencia delictiva si eran liberados. Ecuador. El Consejo de Administración Legislativa reconsiderará la resolución que aceptó a trámite el juicio político a Guillermo Lasso. Antes de enviar el documento a la Corte, el CAL retractó su decisión y pidió que se revisara la petición para el proceso que busca la destitución del presidente. Esta acción va a demorar una semana más esta instancia de la solicitud hasta que los proponentes completen y corrijan un nuevo error detectado en el expediente. Los solicitantes tendrán un plazo de 3 días para corregir sus errores y presentar nuevamente el documento al Consejo. Varios sectores de la Asamblea, incluyendo el social cristiano, hemos decidido que lo mejor es que el documento vaya sin fallas y que vaya además de la mejor manera a la Corte Constitucional. Eso podría provocar una reconsideración de la votación de ayer y quizás incluso la devolución a los proponentes para que completen ese y otros aspectos que se han ido analizando estos días. Por supuesto, la votación no está cerrada. Si pasara ya este CAL ya no se puede reconsiderar y además estamos dentro del plazo para incluso tener esta votación. Tras la calificación inicial del juicio por parte del Consejo, André Benavides advirtió de un nuevo error en el pedido de juicio político. Esta vez, los solicitantes no invocaron los artículos del Código Orgánico Integral Penal vigentes desde febrero de 2021, referentes a concusión y peculado, sino la norma vigente en 2014. Nueva York se preparaba el martes ante una probable inculpación de Donald Trump.
La policía de la Gran Manzana fue puesta en alerta, se instalaron barricadas cerca de la Trump Tower y se movilizaron algunos manifestantes a favor y en contra del expresidente estadounidense. Trump advirtió que sería detenido el martes como parte de una investigación sobre un presunto pago a una actriz porno para comprar su silencio. Pero su defensa señaló que dichas afirmaciones se basaban en reportes de prensa y no tanto de la fiscalía. El republicano de 76 años podría convertirse en el primer exmandatario en sentarse en el banquillo de la justicia. Trump convocó a masivas protestas en caso de ser inculpado. Unos 40 seguidores se congregaron en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Es importante estar aquí porque el presidente Trump enfrenta posiblemente una inculpación. Han estado tras él por 7, casi 8 años. Han gastado millones y millones de dólares de los contribuyentes para tumbarlo y continuamente han fracasado. Creo que el resultado final de esto es que crecerá su apoyo como candidato presidencial en 2024. Desde México, el presidente Andrés Manuel López Obrador también criticó la posible inculpación de Trump. Pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. La investigación gira en torno a un presunto pago de $130,000 que recibió la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una supuesta relación extramarital con Trump. El pago habría ocurrido en plena recta final de la elección presidencial de 2016. Una amenaza de bomba interrumpió la audiencia del caso de Trump. Una corte de Manhattan en Nueva York recibió este martes una llamada sobre un posible explosivo justo cuando el juez planeaba iniciar la audiencia para examinar la indagatoria del expresidente por un posible soborno a una actriz pornográfica. Según el portavoz de la corte, la llamada fue investigada mientras que el edificio fue cerrado y registrado. La policía de Nueva York anunció la presencia de más uniformados en la ciudad a pesar de que no contemplaba una amenaza directa a la ciudad. La medida busca controlar cualquier tipo de protestas ante los resultados del juicio a Donald Trump. Por su lado, Stormy Daniels, la actriz involucrada en el juicio, debió reforzar su seguridad tras recibir amenazas de muerte. Por otra parte, Andrés Manuel López Obrador criticó la posible detención de Donald Trump. El presidente mexicano calificó a la demanda que se enfrenta el expresidente estadounidense como un intento para que éste no pueda presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. López Obrador criticó la eventual detención, destacando que él mismo padeció la fabricación de un delito. El mandatario se refería a un proceso que enfrentó siendo alcalde de Ciudad de México, cuando el entonces gobierno federal del Partido Acción Nacional lo acusó de incumplir una orden judicial que exigía suspender la construcción de una calle en terrenos expropiados por gobiernos anteriores. López Obrador ha señalado en varias ocasiones que la acusación, que finalmente no prosperó, buscaba descarrilar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2006, en las que finalmente perdió frente al candidato del PAN, Felipe Calderón. Desde enero, unas 530 personas han sido asesinadas en Haití. Más de 300 resultaron heridas y cerca de 280 fueron secuestradas por pandillas que operan con impunidad en ese país. Las cifras surgen de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos difundido el martes. Estamos muy preocupados por los hechos de extrema violencia que siguen escapando a todo control en Haití. Los enfrentamientos entre pandillas son cada vez más violentos y frecuentes, ya que intentan extender su control territorial en la capital y en otras regiones, tomando cada vez más como objetivo a las personas que viven en las zonas controladas por sus rivales.
Según el informe, la mayoría de las víctimas murieron o resultaron heridas por francotiradores que presuntamente dispararon al azar contra personas que se encontraban en sus casas o en la calle. Solo en las 2 primeras semanas de marzo, los enfrentamientos entre pandillas se saldaron con al menos 208 muertos, 164 heridos y 101 secuestrados. La ONU también denunció un aumento de los secuestros de padres y de escolares en las inmediaciones de los centros de estudios, lo que ha obligado al cierre de muchos colegios. La oficina de la ONU pidió a la comunidad internacional que considere con urgencia el despliegue de una fuerza de apoyo especializada con un plan de acción completo y preciso. Guerra en Ucrania. Zelensky y Boric discuten el apoyo de Latinoamérica. And of course my admiration for all that you have done in this long year of unfair war that you've been pushed to. And of course, let me tell you again, Los mandatarios conversaron por videoconferencia sobre la invasión de Rusia y las vías para estrechar los lazos con la región latinoamericana. Ambos jefes de Estado comunicaron acerca de la reunión en sus redes sociales. El líder ucraniano agradeció a su par chileno la cooperación en los foros internacionales y abordó cómo lograr una mayor consolidación del apoyo de América Latina. Por su parte, Gabriel Boric destacó que conversamos sobre el apoyo que seguiremos brindando en todos los espacios multilaterales para alcanzar la necesaria paz. Por otro lado, Putin sostuvo que el plan de paz chino sirve como base de negociación con Ucrania. Sin embargo, el presidente ruso remarcó que este solo tendría validez si el gobierno ucraniano, la cual acusa de querer extender los combates, acepta la propuesta expuesta por Xi Jinping abordó durante su visita a Moscú. Por su parte, Volodymyr Zelensky aseguró que invitó a China a dialogar y espera una respuesta. Durante su estadía en Rusia, Xi Jinping invitó a Putin a visitar China. El presidente chino dijo que su país seguirá dando prioridad a la colaboración estratégica global entre ambos estados, porque somos grandes socios. China y Rusia reforzaron su alianza frente a Occidente. En un encuentro oficial en Moscú, el presidente chino Xi Jinping y su par ruso Vladimir Putin proclamaron el martes una nueva era en sus relaciones. Ambos países alcanzaron además un acuerdo para construir el gigantesco gasoducto Fuerza de Siberia 2, que llevará gas de la región siberiana hasta el noroeste de China. Firmamos una declaración conjunta para profundizar nuestra alianza integral y compromiso estratégico mientras entramos en una nueva era, y una declaración conjunta sobre el plan de desarrollo de áreas clave en la cooperación económica sino-rusa hasta 2030. Tras la cumbre, Putin expresó su apoyo prudente a las propuestas chinas para encontrar una solución negociada al conflicto en Ucrania, que comenzó hace poco más de un año con la entrada de tropas rusas en ese país. Pero dijo que Ucrania y sus aliados occidentales no han respondido a las eventuales propuestas. Creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China son consistentes con los planteos rusos y pueden tomarse como base para un acuerdo pacífico cuando en Occidente y en Kiev estén listos para ello. Sin embargo, hasta ahora no hemos visto tal disposición de su parte. La declaración de Moscú destaca además que Rusia y China están muy preocupadas por el creciente refuerzo de los vínculos entre la OTAN y los países de la región Asia-Pacífico, en relación a cuestiones militares y de seguridad, y acusa a la Alianza Atlántica de socavar la paz y estabilidad regionales.
La visita de Xi a Moscú es también un espaldarazo personal para Putin, sobre quien pesa desde la semana pasada una orden de captura por la Corte Penal Internacional por acusaciones de deportación ilegal de niños ucranianos, consideradas crímenes de guerra. El primer ministro japonés prometió apoyo económico a Ucrania y lo invitó al G7 online. Durante su visita sorpresa al territorio ucraniano, Fumio Kishida confirmó su apoyo a la nación presidida por Volodymyr Zelensky y condenó los actos ilegales, agresión injustificable y no provocada de Rusia, que socava el fundamento del orden internacional, la soberanía e integridad territorial y presenta una amenaza directa a la seguridad y paz. Además, anunció que Tokio le va a proporcionar a Kiev 470 millones de dólares de ayuda no reembolsable. La visita del líder japonés a Kiev coincide con su presidencia de turno del G7, por lo que este viaje supone una forma de reforzar el apoyo del mismo a Ucrania. Ucrania envió a China una invitación a dialogar y está esperando su respuesta. Así lo informó el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky al recibir en Kiev al primer ministro de Japón, Fumio Kishida. Respecto a las decisiones fundamentales, ofrecimos al mundo una fórmula de paz, y esto se relaciona con su segunda pregunta. Ofrecimos a China convertirse en un socio en la implementación de la fórmula de paz. La enviamos por todos los canales, los invitamos a dialogar. Estamos esperando su respuesta. Las declaraciones de Zelensky se produjeron mientras los presidentes de China Xi Jinping y Rusia Vladimir Putin se reunían en Moscú, donde reforzaron su alianza frente a Occidente. China propuso un plan de paz para la guerra en Ucrania, que inició hace más de un año con la invasión de tropas rusas. Estados Unidos afirmó el martes que no ve a Pekín como un mediador imparcial. En Ucrania, el primer ministro japonés Fumio Kishida visitó Bucha, una localidad de las afueras de Kiev, donde las tropas rusas fueron acusadas de cometer atrocidades el año pasado. Tras pisar Bucha hoy y atestiguar la brutalidad que ocurrió aquí, tengo una gran indignación. Kishida invitó a Zelensky a participar por videoconferencia en la cumbre de potencias occidentales del G7, que se llevará a cabo en mayo en la ciudad japonesa de Hiroshima. Rusia repele un ataque con drones al puerto de Sebastopol en Crimea. El gobernador de Sebastopol, Mikhail Razhobakiev, dijo que 3 objetos habían sido destruidos y que no hay bajas ni daños en la flota del Mar Negro. El supuesto ataque ucraniano con drones de superficie se produjo solo un día después de que las autoridades impuestas por Rusia en Crimea denunciaran otra ofensiva contra la ciudad de Denakhoy, lugar desde donde Rusia suministra armas a las provincias de Jersón y Zaporilla. El presidente ruso Vladimir Putin, que visitó el sábado por sorpresa a Sebastopol con motivo del 9º aniversario de la anexión de Crimea, dijo en la víspera de la efeméride que Rusia hará todo para prevenir amenazas a la seguridad de la península. Al mismo tiempo, el FMI y Ucrania alcanzaron un acuerdo sobre un préstamo de 15.600 millones de dólares para Kiev. El acuerdo, el cual sería por 4 años, todavía debe ser aprobado por la Junta Ejecutiva del FMI. De ser aceptado, el pacto será el mayor paquete de ayuda financiera para Ucrania desde el inicio del operativo militar ruso. El objetivo es apoyar las políticas económicas de las autoridades ucranianas y la gradual recuperación económica actual, mientras promueve el crecimiento a largo plazo en el contexto de la reconstrucción de posguerra. Bolivia. Docentes rompen diálogo con el gobierno. Los dirigentes del cuerpo estudiantil realizarán un paro de actividades y un bloqueo de caminos para lograr el cambio del nuevo plan de estudios, junto a otros pedidos por mayor presupuesto. La decisión se produjo luego de que la policía dispersó con gases a la manifestación de los maestros en las oficinas del Ministerio de Educación en La Paz. Los educadores buscan que se resuelvan sus demandas por un mayor presupuesto para la educación, la creación de ítems
y el déficit histórico por horas de trabajo no remunerado. Movilización de maestros en Bolivia. Cientos de manifestantes intentaron ocupar el lunes la sede del Ministerio de Educación en La Paz en protesta contra un plan escolar del gobierno. Los trabajadores, que alegan falta de capacitación para enseñar robótica, matemática financiera o ajedrez, como lo plantea una iniciativa que entró a regir este año, exigían también más recursos para el sector. Con una nómina de unos 138.000 maestros públicos para un país de 12 millones de habitantes, en Bolivia un educador gana en promedio unos $574, aproximadamente 250 más que el salario mínimo nacional. La policía antimotines impidió el paso de los manifestantes hasta el edificio oficial con gases lacrimógenos. El ministro de Educación, Edgar Pari, ha reiterado su disposición al diálogo, pero reprochó que los maestros intenten satanizar el nuevo plan para educación básica y secundaria por su supuesta complejidad. Colombia. La Fiscalía confirmó que Nicolás Petro está siendo investigado por lavado de activos. Estamos investigando en la Fiscalía General de la Nación, las unidades están investigando en el caso penal y en el caso también de bienes o lavados de activos o posibles lavados de activos. Esos son los avances que se tienen por los grupos investigativos, pero por lo pronto, pues vuelvo y repito, existe una presunción de inocencia, existe garantía judicial. Lo que pasa es que todas las investigaciones en la Fiscalía siempre van enfocadas hacia las personas en el campo penal y hacia los bienes para efecto de que no se utilicen bienes o no existan bienes atados a actividades criminales. Eso es todo. Francisco Barbosa confirmó el estado actual de la indagatoria del hijo de Gustavo Petro. Barbosa señaló que él no creía que Nicolás Petro fuera a eludir su responsabilidad con la justicia colombiana y remarcó que en cualquiera de los casos hay una presunción de inocencia que el juez dictamine lo contrario. La Fiscalía comenzó a principios de este mes a investigar las acusaciones contra el diputado, a quien su ex esposa, señalada de haber recibido dinero de un narcotraficante para la campaña presidencial de su padre, que sin embargo nunca llegó a ese destino. El presidente colombiano fue quien le pidió personalmente al fiscal general investigar a su primogénito tras las denuncias de Day Vázquez, ex esposa del diputado. Dina Boluarte denunció la existencia de un presupuesto de narcotráfico detrás de las protestas. Cuando digo manotazos de Aguado desde la Viroes, luego del golpe de Estado que diera el señor Castillo, vimos la asonada golpista con más de 60 fallecidos de nuestros compatriotas, con presupuesto desde el lado del narcotráfico y desde el lado ilegal. Y como no pudieron doblegarnos, porque acá vamos a resistir en respeto a la democracia y en respeto al Estado de Derecho y en respeto a la institucionalidad, ahora ¿qué están pretendiendo? Como manotazos de ahogado, querer involucrar en actos que sí lo cometieron ellos y por eso están investigados con las 57 carpetas fiscales de corrupción. Dina Boluarte no tiene rabo de paja, ni como candidata, ni como vicepresidenta, ni como ministra, ahora menos como presidenta. Hasta el momento, ningún organismo del Estado peruano ha presentado alguna prueba de que las marchas en contra de la mandataria hayan recibido financiamiento ilícito. En su declaración, Boluarte lamentó las muertes en las manifestaciones y señaló que su gabinete seguirá apostando por el diálogo, el entendimiento, la reconciliación y la paz social.
Por otro lado, la mandataria respondió a las denuncias de corrupción que menciona un posible financiamiento durante su campaña electoral con Castillo en 2021. No hemos recibido un solo sol de absolutamente nadie, sentenció Boluarte. Un congresista fue agredido durante una pelea con un manifestante. Un nuevo acto de repudio se produjo en el departamento de Arequipa, a pesar de que el político contaba con custodia policial. Cuando el congresista Edwin Martínez salía del Consejo Regional, fue abordado por un grupo de personas que rechazaban la gestión del Parlamento. Súbitamente un hombre le lanzó un huevo y le pegó. La agresión quedó registrada en un video. En las imágenes se aprecia el momento en el que Martínez responde a los golpes de manifestante e inmediatamente intervienen los agentes de la Policía Nacional que lo acompañaban. Los agentes lograron separarlos y luego el parlamentario se subió a una camioneta. Martínez había sido increpado la semana pasada por unos manifestantes luego de unas declaraciones controversiales. El gobierno peruano destituyó el martes al jefe máximo de la policía, el general Raúl Alfaro. El ahora excomandante está siendo investigado por la Fiscalía por su relación con una presunta red de corrupción encabezada por el expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en Lima tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre. En reemplazo de Alfaro, que estaba al frente de la Policía Nacional desde agosto, la presidenta Dina Boluarte designó al general Jorge Angulo. La mandataria advirtió que seguirá separando a los malos elementos que se enquistaron en el Estado durante la administración de su antecesor, de quien fue vicepresidenta. Acá no habrá impunidad alguna contra corruptos y corruptores. Estamos tomando las medidas correspondientes para separar del Estado a los malos elementos que estuvieron coludidos con la corrupción. La destitución de Castillo desató protestas que fueron duramente reprimidas por la fuerza pública y que han dejado 54 muertos y cientos de heridos desde diciembre. José Angulo será el nuevo jefe de policía en reemplazo del destituido Raúl Alfaro. Dina Boluarte tomó esta decisión luego de que la Fiscalía allanara el domicilio de Raúl Alfaro como parte de la investigación que sigue alias El Español. La designación se confirmó durante una reunión entre la presidenta y el general del policía peruano. Angulo ha sido jefe de grandes unidades antidrogas, del Escuadrón Verde y de la región policial Lima. Asimismo, no cuenta con denuncias o investigaciones por corrupción y ha denunciado en 3 oportunidades ante la Fiscalía Anticorrupción organizaciones delictivas en la Policía Nacional. Nicaragua arremetió contra Estados Unidos en un nuevo aniversario de la invasión a Irak. En una declaración pública, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo calificó al país norteamericano como las más grandes asesinos y criminales de la historia reciente de la humanidad. En la declaración suscrita por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, indicaron que hace 20 años la familia humana se alzó denunciando y condenando los crímenes, el odio y la codicia que en ese momento reunía en Irak, de parte de los Estados Unidos y de los imperios cómplices.